en el libro de Filipenses, hoy vamos a introducir el capítulo 2, la epístola del gozo. En el capítulo 1, Pablo nos ha presentado sus circunstancias. Hemos visto su saludo, hemos visto su oración, hemos visto su deseo, hemos visto lo que está pasando con él, cómo algunos opositores, aprovechando las circunstancias de Pablo, deciden sacar provecho y predican algunos por contienda, por envidias, queriendo ganar favoritismo. Y finalmente, Pablo exhorta a que debemos avanzar, a que debemos vivir un cristianismo que es práctico en la vida cristiana, que sea evidente, que nada intimidados, sino que prediquemos el Evangelio. Para decirnos una cosa, que las circunstancias que enfrentamos no nos pueden robar el gozo de la vida cristiana. En el capítulo 2, el apóstol Pablo va a enfrentar problemas comunes en la congregación. En el capítulo 4 se nos hace ver que en Filipo había un conflicto entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Y lamentablemente algunos hermanos estaban tomando partido y se estaba produciendo una división. Es por eso que ahora en el capítulo 2, uno de los capítulos más solemnes, más magistrales, es una de las porciones teológicamente más profundas que hay en el Nuevo Testamento, que habla acerca de la persona de Cristo Jesús, antes de introducir a Jesús como ejemplo magno de humildad, de ceder derechos por el bien de los demás. Pablo asienta la base. Y la base tiene que ver con el carácter del creyente, específicamente con la humildad. En Efesios, en el capítulo 4, Pablo dice en el verso 1, yo pues preso, dice en Cristo Jesús, él va a decir, os ruego que andéis como es digno del Evangelio, con toda humildad, mansedumbre, templanza, paciencia. Y nuevamente va a enfatizar lo que Pablo va a desarrollar en estos 4 versículos, que tiene que ver con el carácter humilde del Evangelio o el carácter humilde de los creyentes. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Dice el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bendito Padre Celestial. Hoy enfrentamos un texto que apela al carácter cristiano, a la humildad, a la disposición, ceder derechos. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente y que podamos encontrar verdades prácticas que afecten nuestra vida. Te pido que utilices mis labios para comunicar lo que tú has puesto en mi corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estando en clase en mi país, el profesor del seminario contó una ilustración de su propia experiencia que me llamó mucho la atención, pero que tiene que ver con el carácter de aquellos que están en el Evangelio. El profesor nos contó que él iba con un misionero americano, que él iba en su vehículo por el centro de Santiago en algún punto, y en un momento a otro un conductor, le llamamos nosotros micros, que son bus, hizo un giro y lo adelantó abruptamente. El misionero se molestó, se enrojeció, que movió su vehículo con velocidad, lo sacó y adelantó al conductor del bus y se cruzó delante de él. Se bajó y comenzó a decirle cosas que el misionero no entendió, porque todo lo que lo dijo, se lo dijo en inglés. Rojo y enfurecido el misionero.
pateando aún la puerta, donde el chofer cerró la puerta y el misionero gritándole cosas, pateándole la puerta. Luego se fue, se sentó en su vehículo y se fue. Carácter. Parece extraño, pero a veces nosotros en nuestra soberbia, en nuestra arrogancia, cometemos. Y la verdadera espiritualidad se mide en los momentos de tensión, en cómo reaccionas y cómo tomas decisiones. Decisiones abruptas, reacciones abruptas, evidencian si ese proceso del Señor en tu vida estás creciendo realmente o es solo apariencias. Es interesante, podemos tener muchas buenas cualidades, pero si falta el carácter, tendremos problemas en el servicio y en la vida cristiana. Permíteme mostrarte algo. El carácter del cristiano se forma en la medida que se rinde cada vez más a la palabra de Dios. En la medida en que nos rendimos cada vez más a la palabra de Dios, siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo. De esta forma, el creyente va creciendo y reflejando a Cristo en su diario vivir. ¿Lo tiene? Va de nuevo. El carácter del cristiano se forma en la medida que se rinde cada vez más y más a la palabra de Dios, siendo sensible a la guía del Espíritu Santo. De esta forma el creyente va creciendo y ¿qué más? Reflejando a Cristo ¿en dónde? En su diario vivir. No es conocer más, no es llevar más tiempo, es sujetarse a la palabra de Dios y a la dirección, a la sensibilidad del Espíritu Santo. Claramente la palabra de Dios nos enseña, mira conmigo en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Mira en 2 Corintios 3, 18, texto clave, abre tu Biblia, márcalo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esto es la palabra de Dios, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la imagen misma como por el Espíritu del Señor. Logra ver la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sensibilidad. Para hablar del carácter del Evangelio tenemos que poner nuestra mirada, ¿saben quién? En el fundador del Evangelio. Y mis acciones deben imitar ¿a quién? A su fundador. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 2? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Es por eso que en Antioquía se les llamó a los seguidores de Cristo como cristianos. En otras palabras, ¿qué es un cristiano? Pequeños Cristos. Porque veían en ellos el carácter de Cristo reflejado en sus vidas. Ahora, fue utilizado en forma negativa, en forma peyorativa, en forma de desprecio. Pero los creyentes de aquel tiempo no lo tomaron como desprecio. Dijeron, oh, si me van a decir cristiano, gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, Dios nunca pide algo que nosotros hagamos sin primero enseñarnos, capacitarnos. Hoy vamos a ver la lección de la humildad. Y lo primero que aprendemos en Mateo capítulo 11, verso 29, que nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Estaba estudiando el concepto de humildad en la literatura griega. ¿Sabes que no se menciona la palabra humildad? Los griegos, la cultura greco-romana, no mencionan en sus escritos la humildad. Porque ser humilde en el mundo greco-romano era una debilidad de carácter. Era no saber imponerse. Era no mantener su carácter, su palabra, su posición, su postura. ¿Qué es humildad? ¿Qué es ser humilde? Quiero poner la palabra de Samuel Vila, lo define así. Samuel Vila en su diccionario dice, es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde, dice Samuel Vila, reconoce su dependencia de Dios
No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima ¿de quién? De sí mismo. El ser humilde es una joya, es una de las joyas más hermosas del carácter cristiano. ¿Y sabes cuándo se mide? ¿Sabes cuándo se pone manifiesto? Cuando estás bajo prueba. Cuando las cosas no son lo que tú quieres que sean. Podemos decir que la humildad es mantenerse lejos de nuestros propios pensamientos y pensar en las necesidades ¿de quién? De otros. ¿Lo tienes? La humildad significa mantente lejos de tus propios pensamientos, de tal forma que cuando decidas siempre por el bien ¿de quién? Del otro, de los demás. MacDonald comenta, dice, es evidente que el apóstol está haciendo un llamado a la unidad basado en la comunión, en la común devoción que se tiene a Cristo, la comunión, la posesión del Espíritu Santo. En este capítulo vamos a ver, abre tu Biblia ahí en Filipenses capítulo 2 para que tengas una visión panorámica. Desde el verso 1 al versículo 4 está la exhortación a la humildad. ¿Ok? Y desde el verso 5 hasta el verso 30 hay 4 ejemplos que Pablo presenta de humildad. Cómo estos 4 ejemplos ceden sus derechos, arriesgan su vida, están dispuestos a sacrificarse por los demás, porque ellos consideran a los demás como ¿quiénes? Superiores a él mismo. 4 ejemplos. Y el primero, sin duda alguna, ¿de quién es? Verso 5 al verso 11. ¿De quién es? La persona de Cristo Jesús. Hecha esta introducción, quiero que consideremos la exhortación a la humildad como un aspecto esencial del carácter cristiano. Ahora, lo malo con la humildad, que cuando yo digo la tengo, ya que la perdí. Cuando digo yo soy humilde, ya lo perdí. Siempre viene a mi mente una de estas anécdotas. Había en un campo una tortuga y un pato que se hicieron amigos. Pero usted sabe que los patos en tiempo del frío, ellos emigran. Pero eran amigos. Ahí iba el pato y la tortuga caminando para todos lados juntos y ya estaba triste la tortuga porque su amigo pato se iba y la tortuga quedaba sola. Hasta que se les ocurrió una idea. Cuando el pato emigró, se buscó otro amigo. Y los 2 patos, con su pata, tomaron un palo. Y la tortuga mordió el palo. Y ahí iban los 2 patos. Y la tortuga, ¿qué? Colgando. Solucionado el problema. Hasta que vino otro pato y los quedó mirando y dijo, ¡wow! ¡Qué increíble! ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea? Y la tortuga dijo, ¡a mí! Cuando uno cree que está reflejando el carácter de Cristo y está frente a pruebas y salta tu yo, ya perdiste ¿qué? Tu humildad. ¿Qué consideraciones nos hace Pablo, nos presenta acá para aprender estos aspectos prácticos del carácter cristiano? En verso 1 Pablo nos va a decir lo que debemos poseer. Y es interesante, abre tu Biblia, dice el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, dice, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo comienza Pablo? Por tanto, a modo de una conclusión. Uno tiene que volver que en el verso anterior, porque ese por tanto es una conclusión, Pablo les ha dicho, Dios les ha concedido que creáis en Él. Pero también le dice, Dios también les ha concedido que sufráis por Él. Con eso en mente, por tanto, y esto es interesante, Pablo le dice en el verso 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es que, digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Por tanto, ¿qué? Pablo quiere llevarlos al aspecto práctico. Si hay
alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión, si hay algún afecto entrañable. Y me llama la atención, si hay. Casi en castellano ese si hay pareciera como que existe la posibilidad de que no. Es un uso literario, se llama retórica. Pablo está utilizando una retórica. La retórica es una forma de enseñar algo en base a una pregunta, pero no es una pregunta, sino que la interrogante conlleva ya la respuesta. En otras palabras, podría traducirse ya que hay, ya que tenemos. ¿Te acuerdas de cuando Pablo enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, ahí dice, no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza? Sí creemos que Jesús murió, si creemos que Jesús resucitó, no es una posibilidad de incredulidad, sino que es retórica, es ya que hemos creído. Y lo primero que debemos tener en mente acá es que usted y yo ya tenemos ¿qué cosa? En primer lugar, ya tenemos consolación en Cristo. Amén. Consolación en Cristo. Ya que, opuesto que tenemos, la palabra consolación significa que es el mismo Señor Jesucristo que viene a nuestro lado para darnos consuelo, ayuda y ser nuestro abogado. La palabra consolación es la misma palabra paracletos, que fue usada para el Espíritu Santo. Es la misma palabra que se utiliza en 1 de Juan capítulo 2 para hablar de abogado tenemos para con el Padre. Hijitos, si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado, la palabra es paracletos, alguien que viene a nuestro lado para ayudarnos. Y queridos, Cristo está a nuestro lado, ya es realidad, amén, porque estamos en Cristo. Ya tenemos consolación, ¿en quién? ¿De quién? En Cristo Jesús, y en Cristo todas son las nuestras bendiciones. Pablo así lo menciona en Efesios capítulo 1. Si algún consuelo, la palabra acá, consuelo, es un poquito diferente, es hablar con. Es como que alguien no simplemente se acerca para estar a nuestro lado, sino que viene para darnos un mensaje de aliento, para afirmarnos, ya tenemos consuelo de amor. El amor de Dios, el amor por mi vida, el amor que Dios ha hecho debe humillarme y debe hacerme vivir agradecido a Él. Amén. Más Dios muestra su amor en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos capítulo 8, verso 39 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tienes el amor de Dios. Dios te ama incondicionalmente. Cuidado, el creyente dice, no, yo le oro porque Dios siempre me oye, como que Dios lo ama en forma especial. No, Dios te ama igual que ama a todos los demás. ¿Y sabes cómo te ama? Como ama a su Hijo, a Cristo Jesús. Dios no le ama más a mí que a usted. Y Dios no me deja de amar porque pequé. Dios se entristece, pero su amor es incondicional. Yo reprendo y castigo a los hijos que amo. ¿Se puede celoso? Y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. ¿Qué es lo que nosotros poseemos? ¿Qué es lo que debemos poseer? Ese consuelo en Cristo. Ese consuelo de amor. ¿Qué más? Ya que tenemos comunión, ¿de quién? Del Espíritu. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Lo tiene en su vida? ¿Tiene el amor de Dios? ¿Tiene el consuelo de Cristo? Cuando uno viene a Cristo, a pesar de que los problemas no cambien, tenemos esperanza, consuelo y ánimo. Porque nada, ni tu enfermedad, ni lo que otros hagan, ni lo que otros opinen, ni lo que otros te hagan, nada puede separarte del amor incondicional de Dios y de esa comunión, de esa coinonía, de esa participación que usted tiene con el Espíritu Santo. A veces se ha enfatizado tan mal la obra del Espíritu Santo, tan místicamente. Tengo una serie, la puedes buscar en YouTube, se llama El Dios Desconocido de la Iglesia Local. Hablamos del Espíritu Santo a través de la historia como que solo es una fuerza. Los testigos de Jehová dicen que es el poder activo de Dios y no es una persona. Ese es un extremo. El otro extremo es el abuso del Espíritu Santo. Que todo es el Espíritu, que todo es el Espíritu y todo es el Espíritu. Eso es un abuso.
pero también está la negligencia. Por no caer en el carismatismo, el pentecostalismo, nos hemos ido al otro aspecto tan frío que ni siquiera hablamos de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, se mueve en libertad. Se mueve en libertad donde está la presencia de Dios, donde está la palabra de Dios. Y esa libertad no significa escándalo. Significa que Él tiene pleno control de mi vida. Desde Pentecostés en adelante, mira lo que hace el Espíritu Santo. Pablo lo afirma, ya que tenemos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Desde Pentecostés en adelante. En primer lugar, convence al hombre de pecado. Él te convenció a ti. Amén. Convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Cuando lo convence, lo convierte. Es Él el que produce el cambio. Es Él el que nos transforma. No solamente me convierte, me convence, me convierte, sino que cuando recibo a Cristo, reconozco a Cristo, me arrepiento, reconozco a la persona, confieso a Cristo Jesús, Él produce los cambios en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. No somos salvos por repetir la oración del pecador o un decisionismo. Es por la obra del Espíritu Santo. Es Él que produce ese cambio. Y es posible que si usted no cambia, es porque no ha nacido de nuevo. Pero convence, convierte, cambia. Y luego que me cambia, me conduce. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Debemos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y la llenura es ser controlados, ser guiados, ser llevados. Somos capacitados. Él nos ha dado dones espirituales. Tenemos comunión. Usted tiene por lo menos un don espiritual. Y usted un día dará cuenta a Cristo por ese don. Por ese don. ¿Sabes que el Espíritu Santo certifica nuestra seguridad de salvación? Es un sello en nosotros, recuerdas Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo creído al Evangelio, habiendo obedecido al Evangelio y creíste, fuiste, dice, sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. El Espíritu Santo nos da seguridad de nuestra salvación. El mismo Espíritu Santo clarifica las Escrituras. ¿Recuerdas Juan, 1 de Juan capítulo 2, verso 27, que tenemos la unción del Santo? Y que no necesitamos que nadie nos enseñe, que nadie venga a decirnos ignorante. Tú tienes la palabra de Dios y tienes el Espíritu de Dios, los dos recursos suficientes para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y el Espíritu Santo lo hace. Y quiero terminar. Clarifica, certifica nuestra seguridad, clarifica la palabra de Dios y por último, que me encanta, clama en mi debilidad. Porque hemos de pedir hemos de pedir como conviene, que dice Pablo. No lo sabemos, pero ese intérprete divino clama por nosotros. Es por eso que Pablo dice, sí tenemos comunión con Cristo, sí tenemos comunión de amor, sí tenemos comunión del Espíritu Santo, lo que los creyentes poseen. Si algún afecto entrañable, el pueblo del Señor fue capacitado para amarse los unos a los otros. Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si algún afecto entrañable, dale clic, creo que aparece el versículo. Si alguna misericordia. Queridos, ya usted recibió el amor de Dios. Si alguna consolación en Cristo. Si algún, ¿qué? Clic. Consuelo de amor. Si algún, ¿qué? Comunión del Espíritu. Si alguna, ¿qué? Afecto entrañable, ya lo tenemos, el amor de Dios en nosotros. Si alguna misericordia, escúcheme bien, el pueblo del Señor debe ser un pueblo misericordioso. No los escuché, amén. ¿Cómo se manifiesta su misericordia? Viene de dos palabras latinas, sentir y ver la miseria de alguien, pero no solamente sentirla. Moverse a ¿qué? A compasión. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a una persona descalza metafóricamente y usted se quitó sus zapatos y se los dio para que esa persona pudiese caminar calza y usted descalzo? Cuando se dio su derecho. Eso es misericordia. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, carácter cristiano.
Lo que pues Pablo está diciendo es que como los hermanos de Filipo habían sido bendecidos de esa manera, él les exhorta y les hace ver, mira, las bendiciones que tenemos. ¿La tiene usted? Amén. Dígale al que está al lado, ya eres bendecido. Dígale, así lo aprovecha de despertar. Dígale, ya eres bendecido, despiértelo, despiértelo. Ahora, lo que debemos producir, primero, lo que debemos poseer, comunión, etcétera, lo que debemos producir. ¿Qué dice Pablo? Mandato, completad mi gozo. Ya Pablo está gozoso con los hermanos de Filipo. ¿Por qué? Porque de una forma práctica, los hermanos de Filipo hicieron una bendición por Pablo. ¿Cuál fue? Le mandaron una ofrenda. Y después de mandarle la ofrenda no empezaron a hablar, mira, le mandamos la ofrenda y quiere más. O se gasta todos los fondos. Malgasta el dinero. Pablo dice, completad, ¿qué? Mi gozo. Llenad mi copa de gozo hasta rebosar. Sigan, quiero seguir gozándome. Recuerda que tú puedes ser de gozo o de tristeza a los demás. ¿Cómo van a completar el gozo? Mira lo que debemos producir. Sintiendo que lo mismo. Sentir, recuerda que no es sentimiento, sino que es actitud de mente, disposición, una misma actitud mental, la misma disposición, ser constante, disponernos a trabajar en equipo, a mantener ¿qué cosa? La unidad. Y en las pequeñas cosas se ve la unidad. En las pequeñas cosas. Teniendo el mismo ¿qué? Amor. ¿Cuál amor? Los unos por los otros, que es el mandato del Señor. ¿Qué más? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿qué más? Unánimes. La idea de unánime es, tú tocas un instrumento, pero cuando lo tocas produce armonía. Los que saben música, Samuel Kurilovich sabe música, él sabe muy bien lo que es armonía, lo importante de la música, lo importante de la letra. La armonía es que si tú eres trompeta o eres un bajo o eres un violín, sepas cuándo tocar, aunque no toquen todos la misma nota al mismo tiempo. Pero cuando uno toca su nota en su tiempo, produce ¿qué? Armonía, unánimes. La misma música o armonía de una orquesta sinfónica, donde todos cumplen su parte para el producto final. Yo me acuerdo, en mi juventud canté en un no sé si era un coro o un cuarteto, y yo hacía la voz del tenor. Pero me enseñaron a cantar la voz del tenor. Tú sabes que hay algunas voces que si tú las aíslas tercera y cuarta voz en una armonía, suenan extrañas. Suenan, no está cantando correctamente. Es porque está dando su tono, su voz en su tiempo. Y tuve que aprender a cantar una canción y hacer la voz del tenor, la voz alta dentro de los varones, pero no la más alta, porque la más alta es el barítono, o qué sé yo. Unánimes. Usted debe dar un tono en su tiempo. ¿Lo estás dando? Sintiendo una misma cosa. Nuevamente, la actitud del pensamiento. En otras palabras, todo esto, lo que Pablo dice es que usted debe reflejar unidad. Usted debe reflejar unidad. Ahora, ¿qué es unidad? La unidad es una cualidad preciosa e importante que Jesús oró para que sus seguidores fueran ¿qué? Uno. Para que el mundo creyera que Dios le envió. Mira qué importante. Y esto es una disposición de su carácter. Saber trabajar en función de ¿qué? De la unidad. Ahora, estar unidos no es estar juntos. Porque podemos estar juntos y tirando cada uno para su propio lado. Eso no es unidad. Eso no es unidad. Mira la oración de Jesús, Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿qué es la unidad? ¿Todos tienen que pensar como yo? No, ¿qué es unidad? Dios tiene que mostrar en tu vida si estás actuando en unidad o no. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has
amado. El autor de Eclesiastés, hablando sobre la unidad, mira lo que dice, capítulo 4, verso 12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos que le resistirán, el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué importante que es la unidad. Es por eso que Proverbios 6, 19 dice así: el que siembra discordia entre los hermanos es una persona peligrosa. Decida hoy no prestarle más atención a aquella persona, hermano o hermana, que continuamente siembra ¿qué? Discordia, cizaña, engaño. Un día tuve que confrontar a un hombre, a un creyente, y le dije: deja que los demonios utilicen tu lengua, porque siempre la cizaña está basada en la mentira y en el desprestigio de otra persona. Ahora, yo me incluyo. ¿Cuántas veces somos tan sectaristas, separatistas, y despreciamos y rechazamos a aquellos que no encuadran con mi práctica, con mi dogma, con mis creencias, y los condeno? Cuando somos egocéntricos e insistimos en salirnos con la nuestra, es cuando, en cuanto a asuntos de opinión, la unidad es imposible. Repito, cuando continuamos en ya sea mi toma, cuando somos egocéntricos e insistimos en salirnos con la nuestra en cuanto a asuntos de opinión, la unidad es imposible. Es por eso que Pablo ahora nos va a decir lo que no debes hacer. Hemos visto lo que debemos poseer, hemos visto lo que debemos producir, veamos lo que no debemos practicar. No lo hagas. Primero, nada hagáis por contiendas. Usted puede decir: yo sirvo al Señor. Puede ser arrogancia o servilismo, motivaciones egoístas. Analice su corazón. Nada hagáis por contiendas, es decir, por ambición egoísta, que le lleva a hacer cosas para su propio provecho, reconocimiento de su nombre. Es el intento de buscar seguidores, producir una facción con el interés de demostrar superioridad, inteligencia o aún espiritualidad por sobre otro. Porque yo soy así. Cuidado. ¿Sabes que en la iglesia de Corinto, de las facciones que habían, ¿recuerdas? Yo soy de Apolos, ¿qué más? Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y otros. Yo soy de Cristo. Los más peligrosos eran: yo soy de Cristo. Cuando nos creemos espirituales, y usted y yo creemos que somos los únicos que servimos al Señor sinceramente, lo que no debemos practicar: nada hagáis por contienda, en segundo lugar, o por vanagloria. ¿Sabe lo que es vanagloria? Gloria vacía. Aire. Nada. Puede brillar, puede ser multicolor y aún atractivo, porque una burbuja de jabón es colorida, atractiva, pero tómela que es nada. Cuando usted hace las cosas por contienda o por vanagloria, aunque se crea espiritual, ¿qué dice Pablo? Es gloria vacía, que finalmente no tiene provecho. Terminemos versos 3 y 4. Lo que debemos poseer, lo que debemos producir, lo que no debemos practicar, lo que sí debemos practicar. Sí a esto. Sí a esto. ¿No a qué? A las contiendas. ¿Y no a qué? A la vanagloria. Sí a qué. ¿Qué dice el verso 3? Antes bien. ¿Qué significa ese antes bien? Pablo es práctico. Por el contrario, deja de hacer las cosas creyendo que eres el único que las hace correctamente y que los demás están todos equivocados. Antes bien, nuevamente, la palabra clave. ¿Con qué? Humildad. Para los griegos la humildad tenía un sentido de bajeza, pobreza, pero a la luz del Nuevo Testamento habla de desentronizar nuestro yo. Una persona humilde desentroniza su yo. La idea es sacarnos de nuestros pensamientos. De esta forma podemos estimar a los demás. ¿Cómo?
¿Cómo estimamos a los demás? Como superiores a Él mismo. Los chilenos decimos, ¿quién me va a enseñar este guaso bruto? ¿Quién me va a enseñar este hecho a machete? Este que viene de las chakras. ¿Qué estoy haciendo? A veces una persona, un analfabeto, puede darle mucho más grandes lecciones que un educado de la Universidad de Harvard. Porque en el reino del Señor no es así. Sus títulos humanos no valen. Sus glorias humanas no valen. Déjenlas a un lado. Serán buenas en otras áreas, pero no en la vida cristiana. Los problemas más grandes que hoy enfrentamos son producto de que cada uno se cree superior a los demás y que mi opinión es más importante que la tuya. Queremos vivir enseñándoles a los demás. Nos creemos el profesor de todos. O nos creemos el psicólogo de todos. O nos creemos el orientador de todos. No es así. Hay un lugar también para los errores y las equivocaciones. Si usted consideró el último estudio en Marcos, vez tras vez los discípulos no creyeron. Y cuando Jesús se encuentra con ellos, les reprochó su incredulidad. Y luego los mandó, los comisionó y los capacitó. ¿Usted envía a alguien que no confía? Dígame, ¿usted sinceramente envía a alguien que no confía? ¿Usted le encomienda a alguien que le ha defraudado? Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Pero lo había negado. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí patinamos todos. Aquí viene el problema. ¿Amén? Esto no significa que son mejores que nosotros. En el contexto se refiere a considerar sus necesidades como más importantes que las suyas propias. Es como ceder nuestro lugar en la fila. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien, el otro día iba a ir a Brazas, estábamos en Brazas, usted conoce Brazas, ¿sí? All you can eat, me encanta eso. Estábamos ahí y hay que hacer una fila y vino uno, usted sabe quiénes son los que siempre se cuelan en todo esto, y vino en forma prepotente y comenzó a hablar y ya lo ubicaron. Se metió delante de nosotros, la fila era larga y este no quiso hacerlo. ¿Cómo nos sentimos cuando nos quitan el lugar? ¿Ah? ¿Cómo nos sentimos? Y es precisamente lo que debemos hacer con la humildad. Dejar el lugar a otro. Hudson Taylor, el misionero a la China. Había que hacer filas para ser trasladado de un lugar a otro en barquillas. Y cuando estaba él a punto de entrar, vino otro hombre y le pegó un empujón, lo tiró al agua y le tomó su lugar. Hudson Taylor salió del agua y finalmente se sentó frente al otro hombre, sin decirle absolutamente nada. Y se sorprendió este prepotente con Hudson Taylor, que no le dijo nada. ¿Por qué no te defiendes?, le dijo. ¿Por qué no eres hombre y te defiendes? Él dijo, porque he aprendido de mi Señor a ser ¿qué? Humilde. Y lo ganó para Cristo. ¿Se hubiese peleado? No hubiese. Ahora, si yo sé que una decisión mía va a afectar y puedo evitarlo, ¿qué debo hacer? Ceder mi derecho, ¿o no? Pero no estoy manteniendo mi palabra. ¿Por qué Abraham cedió su derecho a escoger un sector de tierra a su sobrino Lot? Cuando él era el mayor, tenía la herencia. ¿Por qué le dijo? Toma tú y elige. ¿Por amor a qué? A la unidad. ¿Por qué Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó cuando ya no estamos bajo la circuncisión? Sino que la circuncisión es ¿de dónde? Del corazón. ¿Por qué Pablo lo circuncidó? Para no ser
de tropiezo a judíos. ¿Cedió qué cosa? Su derecho. Pablo ya había escrito Colosenses, nadie os juzgue en comida, en bebida, y que la circuncisión ¿de dónde es? Del corazón. Pero Pablo decidió ceder su derecho para no causar ¿qué? Tropiezo. ¿Recuerdas cuando Pablo llega a Jerusalén? Todos le van diciendo, no vayas, te van a apresar. ¿Sabes qué hicieron los líderes de la iglesia en Jerusalén? Le recomendaron a Pablo que le pagara el voto de purificación a 4 muchachos. El voto de purificación es que tenían que raparse. Pablo también lo hizo. Pablo sabe que todos esos rituales, ¿qué? Caducaron. ¿Pero por qué lo hice? Para no ser de tropiezo a ninguno. Ceder qué cosa? Sus derechos. Un día está Jesús y hay que pagar impuestos. Jesús es el Señor de la tierra. Él es el hacendado, Él es el Señor, es el que tiene el dominio. Pero ¿qué le dijo a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ceder nuestro derecho por amor a quién. Al considerar a los demás, daremos golpes. Escúchame bien, al considerar a los demás, daremos golpes mortales a toda ¿qué? Ambición vana, a toda malintención, aún a qué cosa. A la murmuración. Jesús enseñó a sus discípulos lo siguiente. En el reino del Señor, ¿qué es lo más importante? Mateo capítulo 20, verso 26. Mas entre vosotros no será así. En el mundo, ¿quién es importante? El líder, el que decide, el que está al frente, arriba. Pero el organigrama en el reino de los cielos es inverso. Mas entre vosotros no será así, sino aquel que quiera hacerse grande, entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que sirve, ¿en quién piensa? ¿En sus necesidades? ¿En su propio bien? ¿O en el bien de los demás? Por eso que el apóstol Pablo, volviendo a Filipenses, capítulo 1, cerremos ya el capítulo 2, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. A veces yo tengo el derecho para hacerlo, pero por amor, ¿qué hago? Decido ceder a mi derecho. No mirando cada uno por lo suyo propio. Es común entre los seres humanos interesarse solamente por quién, por las cosas propias, el olvidarse de las necesidades de los demás. Sino, por el contrario, cada cual también por lo de los otros. Aquí se nos enseña a tener solicitud por los hermanos, a preocuparnos unos por otros. Cito 1 Corintios 12, verso 25. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Los unos, ¿qué? Por los míos. A veces nos preocupamos solo por los míos, los unos por los otros. ¿Se entiende el mensaje de hoy? No olvides que estamos para reflejar el carácter de ¿quién? De Cristo Jesús, que cuando lo humillaban, cuando le arrancaban su barba, cuando le escupían. Todas esas son expresiones fuertes. ¿Qué es un escupitajo? ¿Qué es escupir a alguien en el rostro? Es el acto mayor de desprecio y que produce en un hombre, ¿qué cosa? Una reacción fuerte y violenta, casi de descontrol. Ahora, déjame decirte algo, no pintes a Jesús como un blanducho, medio afeminado, débil, no. Jesús era un carpintero. Los carpinteros eran robustos. A ellos no les traían la madera, ellos iban a buscar el tronco y traían el tronco al taller. Él entró en el mercado y dio vuelta a las mesas, tenía fuerza y tomó un látigo y empezó. Él era un hombre fuerte. Pero en su hombría decidió dar ¿qué? Un paso atrás. Cuando le maldecían, guardaba silencio y encomendaba a aquel que es fiel todas las cosas. Por eso que el Señor dice, mía es la venganza.
yo vengaré, dice el Señor. Y Dios castiga a aquellos que dañan a los suyos. Tal vez no de la forma que yo quiera, no como yo quiera, pero Dios lo hace en su tiempo. Y el mayor ejemplo, ¿de quién es? De Cristo Jesús. Preguntaron un día a San Agustín, ¿cuál era la primera y principal virtud cristiana? Y él respondió, déjame decir que San Agustín, a pesar de todo, de sus errores filosóficos, después de Pablo, es el que más ha influenciado el cristianismo. Se le preguntó a él, ¿cuál es la primera y principal virtud cristiana? Y él respondió, la humildad. ¿Y cuál es la segunda? La humildad, repitió el gran siervo de Dios. ¿Y cuál es la tercera? La humildad. De la humildad depende enteramente el carácter del cristiano. Amén. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Amén. Incline su rostro, por favor. ¿Dios ha hablado a tu vida? ¿Hay algo que tienes que cambiar? Tal vez hoy tienes que humillarte y decir, perdón, me equivoqué. Sea sensible hoy. Arregle hoy. Diga, por amor al Señor, por amor a la obra. Perdóname. Ceda su derecho. Busque hacer la voluntad del Señor. Tal vez usted ha sido prepotente en su hogar, creyendo que usted siempre tiene la razón. Y con arrogancia se ha impuesto o ha manipulado. Aprenda a ser humilde como Cristo Jesús. Que el Espíritu del Señor se mueva libremente. Que haya corazones que digan, Señor, gracias, porque tú has hablado a mi vida hoy. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado y por la exhortación de tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en ella y vivir para ella. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.